El cine clásico en la SER. Sucedió una noche. Y con esta canción de la película Los cañones de Navarrone hemos entrado en el tiempo de Sucedió una noche con Antonio Martínez. Y hoy vamos a empezar precisamente hablando de música de cine. Normalmente recordamos aniversarios relacionados con actores y actrices o directores, pero de vez en cuando nos gusta recordar a otros profesionales que han contribuido con su trabajo a hacer del cine ese arte que tanto nos gusta. El próximo lunes, día 11, se cumplen 40 años de la muerte de un gran compositor de cine, considerado uno de los pilares de la música cinematográfica de todos los tiempos. ¿Queréis saber de quién estamos hablando? Ladies and gentlemen, one of Hollywood's most distinguished composers, the fabulous Mr. Dmitri Tiomkin. How do you do? En efecto, Dmitri Tiomkin. Antiguamente en el cine había una regla no escrita que prohibía que una canción con letras sonara antes del primer diálogo del film. Incluso en los musicales, el tema de los títulos de crédito solía ser instrumental. Todo eso iba a cambiar en 1952 con el estreno de una película. El juez se ha marchado, Harvey ha dimitido y yo no consigo encontrar voluntarios. Tal vez porque en el fondo no les importa en absoluto. Era Solo ante el peligro. El compositor de la banda sonora, Dmitri Tiomkin, tenía en mente una nueva idea. Intentaremos rodar esta escena dándole otro matiz. El músico quería comenzar la película con una balada cantada que acompañara las primeras imágenes y los títulos de crédito. Así que contrató los servicios del cantante country Tex Ritter y se puso a ensayar con él. Do not forsake me, oh my darling. La letra de la canción avanzaba al espectador la historia que iba a presenciar. Era una canción melancólica en la que el protagonista rogaba a su esposa que no le abandonara. No estaré aquí cuando todo haya terminado. Me pides que espere una hora para saber al fin de ella si soy esposa o viuda. Eso es pedirme demasiado y no esperaré. ¿Cómo lo oyes? Si no vienes conmigo ahora, yo subiré a ese tren cuando salga de aquí. Una canción que describía a un hombre roto por el dolor, pero firme en su decisión de enfrentarse a su destino, pese a que nadie quisiera acompañarle en ese trance. Lo veo claramente. Ellos me están haciendo huir y yo jamás he huido ante nadie. La canción sonaba al inicio y al final del film. Los espectadores salían del cine tarareando la melodía y desde ese momento quedaba identificada con la película. El tema fue un éxito y a partir de ese momento se impuso la moda de incluir en las bandas sonoras de las películas del oeste una canción como leitmotiv de la película. Do not forsake me, oh my darling. On this our wedding day, do not forsake me, oh my darling. Wait long. Dmitri Tiomkin había nacido en Ucrania en 1899. Huyendo de la revolución bolchevique, se instaló en Alemania, donde alcanzó cierta fama como concertista. Pero el momento clave de su carrera llegó a mediados de los años 20, cuando viajó a Estados Unidos para ofrecer una serie de conciertos. Allí se enamoró del jazz, de la música de Gershwin y del folclore tradicional americano. Me gustaría que os agrupaseis todos aquí bien cerca. Y vosotros, tejanos, aguzad bien los oídos si queréis oír cantar a un muchacho de Tennessee. La que le introdujo en Hollywood fue su mujer, la bailarina Albertina Ratch, que en 1929 había sido contratada para supervisar los números de ballet en las primeras películas musicales. Fue Frank Capra el primer director importante en confiar en Tiomkin, encargándole las bandas sonoras de varias de sus películas: Caballeros sin espada, Juan Nadie, Qué bello es vivir o esta otra, Horizontes perdidos. Bienvenidos a Sangre y Lágrimas.
Como ve, las montañas nos protegen por todas partes. Un extraño fenómeno al que estamos muy agradecidos. Dimitri Tiomkin también destacó en el campo del suspense, de la mano de Alfred Hitchcock, con bandas sonoras como las de Extraños en un tren, Yo confieso, La sombra de una duda o la que probablemente es su obra maestra junto al director británico. ¿Crees que existe el crimen perfecto? Desde luego, en la ficción. Y creo que soy capaz de concebirlo mejor que mucha gente, pero dudo que pudiera ponerlo en práctica. ¿No? ¿Por qué no? No obstante, a partir de los años 50 el cine del oeste fue su gran especialidad. Fue así como, paradójicamente, un compositor ruso acabó convirtiéndose en uno de los principales artífices del western, el género norteamericano por excelencia. La gente me pregunta lo mismo una y otra vez y siempre les contesto que yo soy un enamorado de la música del western. Al público le gusta que introduzca elementos de música americana en mis partituras, pero no lo hago para agradar. Es que creo que Estados Unidos cuenta con un gran tesoro como es su música folk. Te quiero, Lud. No llores, Berna. Tenía que hacer esto. Claro. Tenía que hacerlo. Lo comprendo, sí. Déjame abrazarte. Déjame. Sí, abrázame. Berna. Abrázame, Lud. Mi fierecilla. Jennifer Jones y Gregory Peck morían juntos en Duelo al Sol, con la música de Tiomkin de fondo. Río Rojo, La Gran Prueba, Duelo de Titanes, Los que no perdonan, son otros de los muchos títulos que compuso Tiomkin. O Río Bravo, donde se incluía uno de sus temas más famosos. ¿Oye esa música? Burdett mandó tocarlo. ¿Y qué es? La canción del degüello. Los mexicanos la tocaban para los chicos de Texas cuando los cercaron en el Álamo. Ya. ¿Sabe lo que quiere decir? Sin cuartel. No hay piedad para los vencidos. Volvería a utilizarlo en otra de sus bandas sonoras más conocidas, como fue la de El Álamo. Durante los años 50 y 60, Dimitri Tiomkin se convirtió en un personaje muy famoso para los norteamericanos, probablemente el compositor de cine más conocido de esos años. La gente tarareaba sus melodías y él aparecía constantemente en revistas y programas de televisión. Mr. Tiomkin. Su popularidad aumentó aún más cuando se convirtió en uno de los compositores habituales de las superproducciones que se rodaban en aquellos años. Pekín, China, el verano del año 1900. Por ejemplo, 55 días en Pekín. O Tierra de Faraones. Trabajando tantos hombres se terminará pronto la pirámide, ¿verdad, padre? No, Senta. Se necesitará mucho tiempo. Trabajarán muchos años. Y las piedras de la pirámide estarán regadas de sangre y lágrimas. Y la caída del Imperio Romano, el mayor espectáculo del mundo, o Gigante, donde su música hacía más grandes si cabe los inmensos espacios tejanos llenos de ganado. Fíjate en ellos. Te aseguro que no hay otros tan espléndidos en todo el mundo. ¿Son todos nuestros? Sí, y otros 49.000 como estos.
Dimitri Tiomkin tuvo 15 nominaciones al Oscar y lo ganó en 4 ocasiones, 2 por Solo ante el peligro, más otras 2 por El viejo y el mar y Escrito en el cielo, una película de aviones protagonizada por John Wayne, uno de los mejores amigos del compositor. And now for the best score, the winner, the high and the mighty, Dimitri Tiomkin. Al recoger la estatuilla por esta película, Tiomkin pronunció uno de los agradecimientos más célebres de la historia de los Oscar. Me gustaría mostrar mi agradecimiento a un grupo de colegas que han contribuido decisivamente a mi éxito. Johann Brahms, Johann Strauss, Richard Strauss, Beethoven, Mozart, George Gershwin, Tiomkin dedicó el premio a Mozart, a Strauss, Brahms y otros grandes compositores clásicos, y aunque el público se reía, no era una broma, estaba reconociendo a los hombres que le hicieron amar la música. En 1967 falleció su esposa. La noche en que regresaba a casa tras asistir al funeral, Dimitri Tiomkin fue asaltado y apaleado por unos delincuentes. Aquellas 2 desgracias abatieron profundamente al compositor, que decidió abandonar la música y se trasladó a vivir a Londres. No obstante, aún participaría en un par de películas más, pero su salud cada vez estaba más deteriorada. Los últimos años de su vida los pasó alejado de la música. Murió en Inglaterra el 11 de noviembre de 1979, a la edad de 85 años. Sin embargo, nunca dejó de agradecer su suerte al que fue su país adoptivo, los Estados Unidos. Tengo que ser sincero y decir que si he conseguido el éxito en mi profesión se lo debo a este maravilloso país en el que he vivido y a su gente, a la que llevo unido desde hace muchos años. El cine clásico en la SER. Sucedió una noche. I look back on where I'm from. Look at the woman I've become. And the strangest things seem suddenly routine. I look up from my vermouth on the rocks. The gift wrapped wasted in the box of towering velveteen. I put in some makeup, some love and makeup, and pull the wig down from the shelf. Suddenly I'm Miss Beehive 1963, until I wake up and I turn back to myself. Esta canción pertenece a la banda sonora de Hedwig and the Angry Inch, la película musical de James Cameron Mitchell estrenada en 2001, que cuenta la historia de una cantante queer que se somete a una operación de cambio de sexo, que resulta fallida para poder casarse con un soldado americano y así poder huir de Berlín Este en los años de la Guerra Fría. Y la hemos elegido porque tal día como hoy, hace 30 años, caía el muro de Berlín y se ponía fin a la separación entre las dos Alemanias. Nosotros vamos a hacer como siempre, usar los diálogos de unas cuantas películas para contaros qué fue de aquello del muro de Berlín y cómo lo ha reflejado el cine. Tras la derrota de la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial, Berlín, al igual que todo el país, quedó dividida en dos bloques: el bloque occidental, controlado por los Estados Unidos, Francia e Inglaterra, y el bloque oriental, controlado por la Unión Soviética. Fanfarrias triunfantes y danzas multicolores, flores y sonrisas, valor y fuerza. Mientras el este se sumergía en la épica soviética del comunismo, el oeste tomaba otro camino bien distinto. Estas constantes demostraciones no llegaron a provocar a los berlineses del oeste. Estaban demasiado ocupados reconstruyendo. El sector occidental, bajo la protección aliada, estaba en paz, era próspero y disfrutaba de todas las bendiciones de la democracia. En un principio, como nos contaba Billy Wilder en su película 1, 2, 3, no resultaba difícil pasar de un sector a otro de la ciudad. Si se tiene en cuenta la normal situación de una ciudad dividida, la vida en Berlín era más o menos normal.
El tránsito fluía libremente por la puerta de Brandenburgo. En realidad no se encontraban muchos obstáculos para pasar de un lado a otro del telón de acero. Entre 1949, año en el que se crearon la República Federal Alemana y la RDA, y 1961, cerca de 3 millones de alemanes del este decidieron pasarse al oeste. Los técnicos y trabajadores más cualificados huían a la zona occidental, y aquello estaba colocando al país al borde del colapso social y económico. No es extraño que los rumores sobre medidas drásticas empezaran a circular. Me están quitando muchos ladrillos de mi obra. ¿Por qué? ¿No sabes lo que significa? Levantan el muro. Es solamente un rumor, déjalo ya. Finalmente, el 13 de agosto de 1961, sin previo aviso y aprovechando la tranquilidad de un domingo de verano, los rumores se hicieron realidad. No podíamos creerlo, pero las tropas cerraban las fronteras con Alemania Occidental. Esto es increíble. Una alambrada de espino provisional separaba las dos partes de Berlín y rápidamente comenzaron a levantar los grandes bloques de hormigón. Las autoridades de la RDA sostenían que el muro protegía a sus ciudadanos del pernicioso influjo capitalista, pero en realidad se levantaba para evitar que la gente pudiera abandonar el país. Muchos se dejan engañar por la atracción del oeste, abandonan a su familia y amigos. No quieren ver lo nuevo de nuestra sociedad. El muro tenía entre 3 y 4 metros de altura y una longitud de 43 kilómetros. También se creó la llamada Franja de la Muerte, formada por un foso y una carretera constantemente patrullada por soldados y vehículos militares, además de otras muchas medidas de seguridad. 110 kilómetros de alambre de espino, 310 torres de vigilancia, 65 zanjas antivehículos, 40.000 tropas fronterizas fuertemente armadas y entrenadas por los soviéticos. Todo eso, y aún así 5.000 personas han tenido los cojones de escapar. Es cierto, entre 1961 y 1989, más de 5.000 personas trataron de cruzar el muro. Unas 3.000 fueron detenidas y en torno a 150 cayeron abatidas al intentarlo. Las formas de hacerlo eran diversas. Matis y Carola habían tomado su decisión. Esa misma noche se incorporaban a un grupo para huir por las alcantarillas. Por las alcantarillas, a bordo de vehículos, o simplemente corriendo y saltando mientras trataban de evitar las balas de los guardias. El muro de Berlín no solo dividió en dos la ciudad, sino que se convirtió en el símbolo mismo de la separación de Alemania y del mundo polarizado de la Guerra Fría. ¿Y tu padre? Era médico. Escapó a Occidente. No sé nada de él. El drama que vivió Berlín en esos 28 años ha inspirado a muchos cineastas. ¡Ruedan una película! ¡Sobre el muro! En algunas aparece como un simple escenario, en otras cobra mayor protagonismo y simbolismo. Dentro del cine clásico, grandes directores como Billy Wilder en 1, 2, 3 o Alfred Hitchcock en Cortina Rasgada dejaron constancia de la partición de la ciudad. En esta última, Paul Newman interpretaba a un científico americano que simulaba pasarse a la Alemania Oriental para conseguir una fórmula. ¿Te das cuenta de que eres un traidor? Yo no lo veo así. Estás loco y no se puede hablar con locos. Sara, no sé cómo explicártelo. Tú no puedes comprender esto. Llévame a Norteamérica. Richard Burton intentaba el salto en El espía que surgió del frío de Martin Reed. No te detengas. Vamos, vamos. Dan, salte, Alec. ¡Salte, hombre! En Sentencia para un dandy, el espía Lawrence Harvey trataba no de pasar al sector occidental, sino al oriental. Lo siento, no podemos permitir la entrada al Berlín Este ni a ninguna otra parte de la República Democrática. Y si intenta entrar ilegalmente será arrestado. Y en la británica Funeral en Berlín, el espía Michael Caine intentaba sacar de la RDA precisamente al militar encargado de proteger el muro. Mi muro ha sido burlado demasiadas veces en este último año. He de irme y pronto. Usted tiene que conocer el mejor lugar por donde atravesar el muro. Incluso hubo algunas comedias sobre el tema, como Sigan a esa rubia, en la que Elke Sommer interpretaba a un atleta de la Alemania Oriental que escapaba del país. ¿Cómo pasaste el muro? Me lo salté. ¿Cómo? Sí, con pértiga. Lógicamente, el cine alemán ha sido el que más ha tratado el tema en muchas de sus películas. En la poética El cielo sobre Berlín, de Wim Wenders, dos ángeles se compadecían de la vida gris y sombría de los habitantes de esa ciudad dividida por lo que ellos llamaban el muro de la vergüenza. Ya no puedo encontrar la Potsdamer Platz. No es esto. No puede ser esto. Era una plaza llena de vida.
Y de repente empezaron a colgar banderas. La gente dejó de ser amable y la policía también. En la película Un túnel hacia la libertad nos contaban el caso real de la construcción de un túnel por el que escaparon decenas de personas. Empezaremos aquí. Después bajaremos 7 metros, por debajo de las alcantarillas. 175 metros en línea recta. Y en Goodbye Lenin, Daniel Brühl intentaba por todos los medios que su madre, socialista convencida y en coma durante la caída del muro, no se enterara al despertar de lo que había ocurrido para no agravar sus problemas cardíacos. ¿Mocafix? No nos queda nada. ¿Tostadas suecas? Las tostadas se han terminado. ¿Pepinillos Esprival? ¿En qué mundo vives? ¿El marco alemán ya ha llegado y tú quieres comprar Mocafix y tostadas suecas? Sin olvidar películas más recientes, como La vida de los otros, sobre los últimos años de la Stasi, la policía política de la Alemania Oriental, y ya fuera del cine alemán, otros títulos como Atómica, con Charlize Theron en la piel de una agente secreta en los días de la caída del muro, o El puente de los espías de Spielberg, en la que el abogado Tom Hanks viajaba a Berlín Este para gestionar un intercambio de prisioneros. Lo que insinuó es que si Powers hubiera contado todo lo que sabía, Moscú sí que le canjearía. Nosotros somos peones. Hacemos nuestro trabajo. Como hacía el teniente Powers. Solo es un piloto. Tomaba fotografías a 70.000 pies cuando su avión fue abatido. Tras la llegada de Gorbachov y de la perestroika, poco a poco la situación se fue suavizando. Países como Checoslovaquia y Hungría impusieron menos restricciones en sus fronteras y por ahí muchos alemanes del este se pasaron a Occidente. En la República Democrática Alemana el presidente Honecker dimitió y las calles se llenaron de manifestantes pidiendo más apertura y libertades. Con sucesivos cánticos en las calles pidiendo un cambio y unos manifestantes cada vez más fuertes, el gobierno de la Alemania del Este se está quedando sin tiempo. No solo se están exigiendo caras nuevas, sino también una demolición total del muro. Por fin, la noche del 9 al 10 de noviembre, ciudadanos berlineses comenzaron a derribar el muro por sus propios medios, ante la pasividad de los guardias. Este es el momento que los berlineses llevan 28 años esperando. Hasta los alemanes del Este parecen entusiasmados. Una fisura simbólica en la estructura que ha costado cientos de vidas y separado a amigos, familiares y amantes durante décadas. 28 años después de su construcción, el muro de Berlín era derribado. Y unos pocos meses más tarde, Alemania se reunificaba. El verano llegó y Berlín era el lugar más bonito sobre la capa de la Tierra. Teníamos la sensación de ser el centro del mundo, donde por fin algo se movía. En la actualidad, algo más de 1 kilómetro del muro de Berlín permanece en pie, como recuerdo de aquella época infausta. Todo aquello, el muro, la Guerra Fría, todo se ha convertido en un parque temático para turistas con morbo. Y para que no se olvide, ahí también está el cine, dando cuenta con sus películas de muchos de los dramas que vivieron los habitantes de un país dividido y enfrentado, hasta que dejaron de serlo, hace ahora 30 años.